Señoras y señores, damas y caballeros, la bienvenida y el saludo nuevamente para todos ustedes. Damos comienzo al Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses bajo el lema Desde una perspectiva de los derechos humanos. Antes de comenzar, les brindamos el saludo cordial y la bienvenida a todos ustedes en nombre de las máximas autoridades de las organizaciones y organismos que han coorganizado este encuentro. Son ellos el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, el Consejo de Médicos de nuestra provincia de Córdoba, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de nuestra provincia, desde su Instituto de Estudios de la Magistratura, además del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba y el equipo argentino de Antropología Forense. Agradecemos la presencia de magistrados y funcionarios judiciales de Córdoba, también de los integrantes de los comités científico y de organización de este evento, a miembros del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, que también están presentes, expositores, asistentes de muchísimos puntos de nuestro país, de la República Argentina y del extranjero, e invitados especiales. Aclaramos que el acto, la ceremonia formal de inicio de este congreso va a ser realizada a las 13 horas. Ya contamos con quien es el primero de los expositores que va a permitir la apertura de este congreso en el día miércoles 4 de abril. Invitamos al escenario a nuestro invitado especial, el doctor Duarte Nuno Vieira. Les pido un aplauso para recibir a un destacado científico que hoy nos visita, que nos honra con su presencia. De manera muy resumida, muy breve, les comentamos que el doctor Duarte Nuno Vieira es decano y profesor catedrático de la Facultad de Medicina de Coimbra. Es presidente del Consejo Científico de la Corte Penal Internacional y presidente de la Red Iberoamericana de Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Tal cual ustedes ya lo han visualizado en el programa, su tema es la investigación y documentación de torturas y malos tratos. Para todos nosotros, el doctor Duarte Nuno Vieira, dando comienzo a este primer día del Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, su tema, la investigación y documentación de torturas y malos tratos. Doctor, el auditorio es suyo. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Espero que me consiga hacer escuchar así. Yo empiezo agradeciendo la amable invitación que me han hecho para estar acá. Siempre es un gusto y un placer estar en Argentina. Para mí siempre me siento en casa en Argentina. Pido disculpas de no hablar español, hablo una mezcla de español y portugués, un portuñol que espero sea lo suficiente para hacerme entender. Desgraciadamente hablamos más inglés y francés habitualmente que español, pero aún así espero conseguirme hacer entender en mi exposición. Pero tengo la certeza absoluta que en muchas ocasiones utilizaré palabras que no existen ni en portugués ni en español y estaremos inventando nuevo vocabulario. Siempre empiezo mis presentaciones con unas imágenes de mi universidad, la Universidad de Coimbra, y también de mi país, Portugal, porque sé que la gente, sobre todo de América Central y de América del Sur, cuando se van en Europa, la tendencia es para visitar España, Italia, Francia, pues para la próxima vez pasar también en Portugal, que justifica la visita. Y si iréis a Portugal, no hacéis como la gente hace habitualmente, que es visitar solo Lisboa y Porto. Visitáis también Coimbra, que es la primera capital del país, que está en el centro de Portugal, que justifica la visita, y sobre todo justifica la visita porque en Coimbra está mi universidad, la Universidad de Coimbra, que es patrimonio de UNESCO desde 2013, que es una de las más antiguas universidades del mundo. La Universidad de Coimbra ha sido fundada en 1290, estamos celebrando este año 728 años de existencia, y es una universidad muy tradicional que merece efectivamente ser visitada porque mantiene mucho las tradiciones. Por ejemplo, en Coimbra, aunque no sea obligatorio, la mayoría de los estudiantes van así todos los días a clases, con sus trajes tradicionales, todos de negro, con una capa hasta los pies. Este soy yo cuando era estudiante, aunque ya haya sido hace muchos años. Y los profesores se visten así para todas las ceremonias oficiales. Cada facultad tiene un color, medicina es amarillo, derecho es rojo, psicología es naranja, y se mantienen mucho las tradiciones. Mucha gente no lo sabe, pero los libros de Harry Potter
fueron inspirados en Coimbra. La autora de Harry Potter vivía en Coimbra, era casada con un portugués, y el primer libro ha sido escrito en Portugal y en Coimbra, y por eso los trajes son tan similares a los trajes de Harry Potter, y si andáis allí casi parece que estáis viendo un libro de Harry Potter. Y si visitáis Coimbra, podéis visitar también la biblioteca de la Universidad de Coimbra, porque es considerada una de las 3 bibliotecas más bonitas del mundo. Y quien ha visto el filme La Bella y el Monstruo, no sé si es este el nombre, acá la parte de dibujos animados, miráis que la danza entre la Bella y el Monstruo ha sido filmada en la biblioteca de la Universidad de Coimbra, que es efectivamente una preciosidad y justifica la visita. Pero bien, no fue para hablar de Coimbra que me invitaron, y vamos entonces al tema que me han pedido. Estas son imágenes recientes, tienen 2 meses. Fueron imágenes pegadas en Libia, una por un fotógrafo profesional, otra por un funcionario con su teléfono celular, de casos de tortura en inmigrantes clandestinos que estaban intentando llegar a Europa. Es de esto que vamos a hablar. Vamos a hablar de la investigación y de la documentación de tortura y malos tratos. Y yo empezaría por decir que hace casi 70 años la humanidad ha registrado lo que yo considero ser uno de nuestros avances civilizacionales más significativos. Hablo de la aprobación, el 10 de diciembre de 1948, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Una declaración aprobada 4 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, cuando la humanidad ha tomado conciencia de las enormes atrocidades, de las profundas violaciones de derechos humanos que habían sido cometidas durante el régimen nazi. Uno de los artículos de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el artículo 5, estipula, como sabéis, que nadie será sometido a tortura o otros tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes. Este es un derecho humano absoluto. Es un derecho humano que no puede ser suspendido bajo ninguna circunstancia, ni mismo en periodo de guerras o de conflicto interno. Y es un derecho humano que ha sido más desarrollado a lo largo de los años con otras convenciones, con otros tratados, con otras leyes. Y hoy en día, en la ley internacional, está perfectamente establecido que todos los estados, incluso los estados que no han suscrito estas convenciones, tienen la obligación legal de, en sus leyes internacionales, pues de prevenir, de prohibir, de criminalizar, de investigar tortura y de elevar todos los autores de tortura, todos los agentes de tortura, perante la justicia y proporcionar una reparación a las víctimas. Esto es lo que está claro en la ley internacional. Pero como siempre sabemos, hay una enorme diferencia entre la ley en los libros y la ley en la práctica. Y lo que encontramos hoy en día en muchos países del mundo es un contraste absolutamente flagrante entre la ley internacional y la realidad. Y sobre todo lo que encontramos, aunque en muchos países pueda no haber tortura, hace enormemente muchos más condiciones de detención absolutamente lamentables que son equivalentes a puniciones o tratamientos crueles, deshumanos y degradantes. En un informe reciente de una organización creíble de Amnistía Internacional, el informe de hace 2 años, se daba cuenta de casos comprobados de tortura o de tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes en casi 70% de los países del mundo, de los países reconocidos por Naciones Unidas. Es por eso que es fundamental continuar a investigar y a documentar tortura, por todos los objetivos que tenéis en la diapositiva, para combatir la impunidad, para poder introducir reformas, proporcionar compensaciones a las víctimas, para traer las situaciones al conocimiento público, porque muchas veces la gente no imagina lo que está ocurriendo en un determinado país, para aumentar el conocimiento de la gente sobre estas situaciones de tortura y malos tratos, y naturalmente el objetivo último, por ventura un poco utópico, será poner un fin total a cualquier forma de tortura o malos tratos. Pero si es fundamental seguir investigando y documentando tortura, la verdad es que es cada vez más difícil investigar y documentar tortura. Y es cada vez más difícil, ¿por qué? Por todas las razones que están en la diapositiva. Porque habitualmente la tortura ocurre a puertas cerradas, sin testimonios,
porque habitualmente los estados y las autoridades siempre niegan la práctica de tortura en un país. Yo he participado en misiones porque habitualmente acompaño al relator especial de Naciones Unidas en sus visitas a todos los países y nunca entré en un país en donde las autoridades reconocieron aquí se practica tortura y esa es una práctica habitual. Las autoridades siempre niegan cualquier tipo de práctica de tortura. Es difícil también porque los métodos de tortura son cada día más sofisticados, más elaborados, sobre todo en el sentido de no dejar marcas físicas que sean fácilmente perceptibles e interpretables. Es difícil también porque muchas veces las víctimas de tortura o malos tratos son dejadas en condiciones de aislamiento, sin acceso de abogados, de médicos o de alguien que pueda identificar los señales que presente. Y esos accesos solo son permitidos cuando los señales físicos ya han desaparecido. Pero es difícil también porque aquí tenemos una situación muy peculiar. Este es un caso en donde no solamente el agente habitualmente nega lo que es, en muchos casos, una absoluta evidencia, pero también acá muchas veces las propias víctimas acaban negando lo que es una absoluta evidencia. Y lo niegan porque tienen miedo de represalias sobre sí mismas, de represalias sobre sus familias, sobre su hijo, sobre su mujer, sobre su marido. Y esto todo dificulta la investigación y documentación de tortura. Pero los médicos, y desde luego los médicos forenses, tienen aquí un rol fundamental. Ese rol está hoy claramente reconocido por las principales organizaciones internacionales. Por ejemplo, ya en 2007, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaba un documento en donde se reconocía el papel fundamental de las pericias médico-legales y forenses en la investigación y documentación de tortura. Y en 2014, el entonces relator especial de Naciones Unidas para la tortura, el argentino Juan Méndez, profesor de Derechos Humanos en la American University en Washington, pues ha dedicado su informe anual temático precisamente al papel, al rol que las ciencias forenses pueden desempeñar en la protección de los derechos humanos y en la promoción y prevención de situaciones de tortura. ¿Qué puede hacer un perito médico en estas situaciones? ¿Cuál es el rol del médico forense en estas situaciones? Pues lo que tenéis ahí expuesto. El rol de un médico forense que trabaja en estos casos, lo que ya soy yo, que desde hace 13 años trabajo sobre todo en la evaluación de situaciones de tortura, pues es evaluar posibles señales de abuso o de malos tratos, mismo cuando no hay ningún tipo de queja en ese sentido. Es documentar esos señales físicos y psicológicos de abuso, es interpretar las evidencias recogidas y proporcionar las posibles causas de lo que estamos viendo y en el final proferir una opinión sobre en qué medida lo que hemos acabado de ver se correlaciona o no con las alegaciones, con las explicaciones que son presentadas por los que están siendo acusados de ser agentes de tortura o por las explicaciones que están siendo dadas por quien alega que ha sido víctima de tortura. Pero hay una cosa que tenemos que tener también presente. No es solamente examinar las víctimas. El médico forense tiene también un papel fundamental en el examen y en la evaluación de las condiciones de detención. Porque cuando evaluamos quejas de tortura o malos tratos, no podemos pensar solamente en lo que estamos viendo en la persona, pero tenemos que interpretar también las condiciones en que ha estado detenida. Porque muchas veces las condiciones de detención pueden causar algún tipo de daños físicos, algún tipo de daños psicológicos que son también importantes. Y lo que la ley internacional condena no es solamente tortura, es tortura o tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes. Entonces, muchas veces, al evaluar estas situaciones, las condiciones de alimentación, la falta de cuidados médicos, la falta de aire libre, la mal ventilación, la mala iluminación, el hecho de no tener ningún tipo de actividad física, todo eso son situaciones que pueden condicionar algún tipo de daños físicos o psicológicos que naturalmente son condenados por la ley internacional. Es más, la monitorización de centros de detención es hoy considerado también como uno de los medios más efectivos para prevenir situaciones de tortura, para poner fin a situaciones de tortura. Y por eso monitorar de una forma aleatoria todos los centros de privación de libertad
desde escuadras de policía, en donde uno pueda estar detenido durante algunas horas, hasta prisiones de máxima seguridad. Esto es absolutamente fundamental para prevenir situaciones de tortura. Y es esto que hoy se hace. Además, tiene otros objetivos. Por ejemplo, mejorar las condiciones de detención. Si no visitamos, nunca habrá recomendaciones para que las condiciones de detención sean mejoradas. Por ejemplo, proteger y promover la salud de los detenidos. Si no visitamos los centros de detención, no hay recomendaciones para mejorar estos aspectos, para asegurar el respeto de garantías judiciales. En fin, hay una cantidad de funciones preventivas, protectivas, que decorren de esta visita a centros de detención. Y es por eso que hay muchos mecanismos internacionales de visitas a centros de privación de libertad. Uno de los más conocidos y de los más efectivos, porque tiene efectivamente una gran capacidad de actuación, son las llamadas Fact-Finding Missions del Relator Especial de Naciones Unidas para la Tortura. Yo acompaño al relator especial desde 2004, desde hace 14 años, y siempre voy en todas las misiones del relator especial. Estos son los tres últimos relatores especiales. Manfred Novak, que ha sido el relator especial entre 2004 y 2010. El relator especial es apuntado por Naciones Unidas para un mandato de 3 años, solamente con una posible renovación si las cosas van bien, y después tiene que salir y viene otro. Entonces el primero fue el austríaco Manfred Novak. Después de Manfred Novak viene Juan Méndez, el profesor de Argentina, pero que vive en Estados Unidos, que ha sido el relator especial entre 2010 y 2016. Y desde 2016, finales de 2016, el relator especial es el suizo Nils Metzner, que en el próximo lunes empieza una fact-finding mission a Argentina. Y yo me quedaré 2 semanas más precisamente acompañando el relator especial en la visita que va a hacer a centros de detención por toda Argentina. Y aquí puso algunos ejemplos de algunas visitas hechas por el relator especial. Todos los años el relator especial hace 3, 4 o 5 visitas, depende de los presupuestos de las Naciones Unidas, a países de todos los 5 continentes, desde países altamente desarrollados hasta países ditos de tercer mundo, poco desarrollados y con dificultades. Porque la tortura es transversal, ocurre en todos. Y aquí tenéis algunos ejemplos, solamente algunos, de muchas de las visitas que han sido hechas por el relator especial. Son visitas hechas por equipos multidisciplinarias, con expertos en derechos humanos, pero que desde 2004 siempre incorporan a un experto médico. Fue Manfred Novak quien ha introducido un experto médico en las equipas y en estas misiones, porque ha entendido que era necesario alguien que supiera interpretar y dar opinión sobre lo que se estaba viendo y ayudar a los otros miembros de la equipo a entender lo que pasa. Y siempre estas visitas involucran este monitoreo de centros de privación de libertad, porque muchas veces, como os voy a enseñar, las condiciones de detención son absolutamente terribles. Todas las fotos que os voy a mostrar son fotos hechas por mí durante estas visitas. Esta, por ejemplo, es un buen señal de cómo las condiciones de detención pueden causar daños. Cuando miramos en una primera vista no parece tan mal. Esto es una celda en un país de la antigua Unión Soviética. Es una foto hecha por mi máquina fotográfica con el flash. No está tan mal, es una pequeña celda, no es ningún lujo, pero tampoco se pide lujos, pero está limpia. Hay colchones, hay sábanas, pero el problema es que esta no es la imagen real. El problema es que la imagen real es esta. No hay electricidad, no hay cristal en la ventana, no hay calefacción, no hay cobijas. Y el problema es que la temperatura en este país, en invierno, es de menos 33 grados negativos. Y lo que ocurre es que los detenidos, como no hay calefacción, como no tienen cobijas, pues tienen que dormir acostados unos en los otros en un canto de la celda. A cada media hora lo que está en el medio viene de fuera para no congelar y siempre están tornando así. Y como hay una sobrelotación prisional terrible, la gente no puede venir fuera. Y claro que quien se queda viviendo en la oscuridad durante días, durante semanas, durante meses, se queda desde luego con daños visuales de que nunca recuperará y se queda con daños psicológicos de los cuales nunca recuperará, porque nosotros no estamos preparados para vivir continuamente en la penumbra. Y esto son condiciones de detención crueles, deshumanas y degradantes que no son aceptables de acuerdo a la ley internacional. Y por eso es fundamental conocer las condiciones de detención.
como otras veces en que vemos esta cantidad de porcaría, de basura por todos los sitios. Claro que el director de las prisiones siempre va a decir que la culpa es del gobierno porque no me dan presupuesto suficiente para tener las cosas limpias. La limpieza no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de actitud. No cuesta dinero tener las cosas limpias. Pueden no ser ningún lujo, pero pueden estar perfectamente limpias. Lo que no es aceptable es tener este tipo de condiciones con basura por todos los sitios, espallando enfermedades, creando problemas de salud pública que después se van a repercutir en los detenidos. Así como también, por ejemplo, las condiciones de sobrelotación. Esta es una celda en un país de América del Sur, es una celda preparada para un máximo de 6 personas. Es una especie de un gran almacén con celdas dentro para un máximo de 6 personas por celda, idealmente 3, 4 personas por celda. La celda que tenía menos gente tenía 63 personas dentro. Y como no hay espacio, la gente tiene que estar por camadas, siempre deitada. Las necesidades las hacen en un hueco, en un canto de la celda, sin ningún tipo de intimidad, sin agua para lavarse, sin papel para limpiarse, de frente de todo el mundo. Y como no hay espacio, la gente siempre tiene que estar sentada y encontramos gente con un tal grado de atrofia muscular, porque había años que no se levantaban, que no conseguían ni mantenerse de pie cuando los traíamos fuera, porque ya no tenían capacidad de estar de pie, porque hacía años que estaban siempre en una posición dentada o sentada. Isto es un tratamiento absolutamente cruel, deshumano y degradante que no es aceptable para un ser humano y que va a dejar marcas físicas y psicológicas terribles. O este caso más reciente en un país de Medio Oriente que está atravesando una situación de conflicto y en donde la gente está detenida en estas condiciones. Ni para los animales las leyes y las reglas internacionales son así y permiten este tipo de situaciones que estamos viendo acá. Entonces estas visitas nos van a permitir entender mucho de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, un otro país también de la antigua Unión Soviética, una prisión con más de 7.000 detenidos, y los únicos espacios para actividades de aire libre son estos que estáis viendo acá, y obviamente que son los únicos espacios para que los detenidos usufruan del número de horas a que de acuerdo con la ley internacional tienen derecho son estos, es inmediatamente claro que no es posible proporcionar en esta prisión todo el número de horas de actividad de aire libre que son determinadas por la ley internacional a todos los detenidos. O incluso las condiciones higiénicas. Esto es la situación que aún hoy en día, en pleno siglo XXI, se ve en muchas prisiones. Esta foto lo he sacado hace 2 años, en que la gente tiene que orinar para una botella de plástico, que defecar para un balde de plástico, ahí está todo, un olor terrible, problemas terribles también de salud pública, porque claro, es una fuente de contagio de todo el tipo de enfermedades, y cuando el balde está relleno, pues los guardias lo vacían, ni lo lavan, y se vuelve a colocar para ser reutilizado. O incluso peor, esto es en Asia, y aquí, en un país de Asia, y aquí la gente es detenida, va dentro de la celda, y se queda dentro de la celda hasta acabar su tiempo de condena. No viene más fuera. Y tienen que orinar para botellas de plástico, que defecar para sacos de plástico, los meten por bajo de la puerta, no hay agua ni papel para limpiarse, los guardias lo vacían y los meten de nuevo dentro para ser reutilizados. Esto es un tratamiento cruel, deshumano y degradante. O incluso, por ejemplo, las condiciones de alimentación, que a veces son este tipo de cosas que venéis aquí. En estos frijoles había larvas de moscas de tamaños, yo sé que las larvas tienen proteínas, pero tampoco hay que exagerar y dar este tipo de alimentación a la gente, o incluso la calidad de la agua que es proporcionada. Entonces todo esto es fundamental ser evaluado y el monitoreo de las condiciones de detención es absolutamente fundamental para entendermos lo que puede estar pasando con esa persona, mismo que no tenga ningún tipo de señal físico. Hay problemas que pueden ocurrir de las condiciones de detención. Ver también el tipo de cuidados médicos que son prestados, si hay servicios médicos, si hay medicación adecuada para las distintas patologías, para patologías de emergencia, para lo que es necesario en un centro de detención, ver si hay algún tipo de actividades físicas. Y una vez más, no es una cuestión de dinero. No necesitamos de un gimnasio como este en una prisión europea totalmente equipado. Ver este tipo de cosas ya es positivo. Por ejemplo, estos halteres improvisados con botellas de plástico rellenas de arena y haciendo halteres improvisados, ya es positivo. No hay dinero, pero se posibilita algún tipo de actividad física y repito, el dinero no es condición. Y ver también si hay trabajo.
Una de las quejas que escucho más de los detenidos es no tener nada que hacer. En una primera fase puede ser agradable no tener nada que hacer, pero estar hacia algún tiempo, un día detrás de otro, una semana detrás de otra, un mes detrás de otro, un año detrás de otro, dentro de 4 paredes, venir 1 hora o 2 horas fuera y volver para las mismas 4 paredes, y estar solamente esperando que las horas pasen y no tener nada que hacer, esto causa un sufrimiento psicológico absolutamente profundo, y por eso el derecho a ejecutar algún tipo de actividad, incluso a aprender alguna actividad que permita la reinserción en el mercado de trabajo cuando uno sea suelto, debería ser algo absolutamente asegurado. Es por eso que quien trabaja en esto debe conocer muy bien, por ejemplo, algunos documentos, y uno de ellos son las reglas mínimas para el tratamiento de detenidos. Como sabéis, desde 1957 que están aprobados un conjunto de recomendaciones sobre los tratamientos mínimos que deben ser dados a los detenidos. Aquí se establece el número de litros de agua que uno tiene derecho, a cuántos baños por semana en función de las circunstancias, qué tamaños mínimos tiene que tener una celda, cuántas alimentaciones, qué tipo de alimentación, todas las reglas mínimas a que un detenido debe ser sometido. Son reglas que han sido revistas hace 2 años, en 2015, y que han sido de nuevo publicadas, y en homenaje al presidente Mandela de África del Sur, se llamó ahora Mandela Rules, como homenaje a una persona que ha estado detenida tantos años y que ha sabido ultrapasar estas situaciones. Y aquí se estipulan una serie de reglas, por ejemplo, sobre lo que hemos visto. Todos los detenidos tienen derecho a una iluminación suficiente y por lo menos luz artificial debe ser providenciada para que un detenido pueda leer, pueda hacer algún tipo de actividad sin ningún tipo de daño físico. Establece incluso las dimensiones mínimas que una celda puede tener, por lo menos 2,15 metros de altura, de largura, por lo menos 2,45 metros de altura, un espacio por detenido de por lo menos 3,4 metros cuadrados de celda. Es decir, una celda que tenga 10 metros cuadrados no puede tener dentro más que 3 detenidos, de acuerdo con las reglas internacionales. Pero esto raramente ocurre en muchos países del mundo. Estas reglas han incluso sido un poco mejoradas en algunas zonas. Por ejemplo, Europa tiene las European Prison Rules, las reglas de detención europeas, que son incluso un poco más exigentes que las recomendaciones de las reglas de Mandela. Otros continentes han rebajado o han hecho algunos otros acréscimos. Por ejemplo, África tiene la Robben Island Guidelines, son las reglas para el continente africano, y la Corte Interamericana ha también aprobado un conjunto de recomendaciones para los Estados miembros. Es por eso que conocer estos documentos es también fundamental para quien trabaja en la área forense. Cómo hacer, por ejemplo, el monitoreo de sitios de detención, y estos son, en mi opinión personal, 2 de los guías prácticos más útiles para quien trabaja en esta área, en donde nos dice todos los aspectos a que debemos dar atención cuando visitamos un centro de detención, desde el tipo de tratamiento que es prestado al detenido, el tipo de medidas de protección, las condiciones materiales, el régimen y actividades a que los detenidos están sometidos, la calidad de los servicios médicos, la formación del personal, etc. Incluso uno de estos libros trae en sí un anexo, una checklist con los distintos aspectos a que un experto que esté haciendo este tipo de monitoreo debe dar atención a la hora de hacer la visita. Y nos da también una panorámica de cómo deben procederse estas visitas, de cuáles son las distintas fases de una visita a un centro de detención. No voy a hablar de esto, pero sobre esto hay muchos cursos, muchas formaciones, muchos workshops que se pueden dar, y en un futuro podremos pensar en uno sobre las distintas fases y las distintas etapas de este tipo de monitoreo. Obviamente también que debemos estar preparados para identificar las situaciones en que nos quieren engañar. Por ejemplo, esta es una visita a un país y a un centro de detención de lo cual teníamos terribles informaciones. La humedad, las condiciones locales eran terribles, incluso muchos detenidos tenían problemas respiratorios, problemas pulmonares por las condiciones de detención. Y cuando llegamos, pues no era tan malo, no había ningún tipo de humedad, las paredes estaban limpias, había incluso cobijas. Esta fue una visita en 2010, y las cobijas decían 2003, cuando teníamos información que no había ningún tipo de cobijas y que se pasaba un frío terrible.
Pero empezando a examinar todo esto, las cobijas estaban como nuevas, no tenían ningún daño, estaban perfectas. Las paredes no tenían un risco, ninguna inscripción. En las prisiones siempre hay inscripciones en las paredes porque a los detenidos siempre les gusta hacer algún registro. Y después de entrar y establecer alguna intimidad con los detenidos, nos acabaron contando pues, que las paredes habían sido pintadas hacía 3 semanas porque sabían que Naciones Unidas iban a entrar y que las cobijas habían llegado hacía 3 días, pero el gobierno tuvo el cuidado de escribir 2003 en todas las cobijas para dar la idea que siempre habían estado ahí cuando habían llegado solamente 3 días antes, en 2010. Incluso había teléfonos celulares, teléfonos en todas las celas, pero cuando preguntamos, ¿pero estos teléfonos cuándo fueron colocados? No, están ahí desde hace años. Y miráis los teléfonos, están perfectos. Ningún teléfono dentro de una celda, al final de algunos años, está sin un risco, sin ningún daño, están como nuevos y claro que fueron instalados para la visita. A veces incluso se descubre cómo las cosas se pasaron. Por ejemplo, ustedes en África teníamos también una descripción terrible de esta prisión y cuando llegamos no estaba tan mal, todo limpio, pero hay un contraste entre el estado de los colchones y de las camas y la limpieza de las paredes, pero incluso encontramos el vaso de tinta que estaba escondido debajo de unas escaleras y que había sido utilizado para andar pintando todo en los días anteriores, imaginando que Naciones Unidas iba a entrar, e incluso pintaron de azul para que fuera la misma color de Naciones Unidas y se quedara bien. A veces incluso exageran. Esto es en un país de la antigua Unión Soviética también. Teníamos informaciones también terribles de las condiciones de detención en esta prisión y cuando llegamos, vean, todo perfecto, blanco y azul, camas, lenzoles, todo perfecto, pero incluso colocaron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en todo el lado. Nadie será sometido a tortura o a tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes. Incluso en los baños, cuando uno estaba ahí haciendo sus necesidades, tenía la declaración de frente de sí. El gobierno ha exagerado un poco. Pero aún así es positivo. Por lo menos las mejorías han sido incorporadas, los detenidos van a beneficiar de estas mejorías y por eso cuando constatamos que esto ha sido reciente ya nos quedamos también contentos porque por lo menos mejorías han sido instaladas y la gente va a beneficiar de esas mejorías. Es después de esta visita general, que tiene otros aspectos de los cuales no tengo tiempo para hablar, que se va entonces explicar a la gente por qué estamos ahí, que queremos hablar con algunos, los que quieran voluntariamente hablar con nosotros. A nosotros nos gusta hacer las visitas cuando el tiempo hace bueno en ese país, porque los detenidos hay una tendencia para tener menos ropa y en cuanto el relator especial se va dirigiendo a un grupo, yo voy caminando por detrás y viendo si hay cicatrices, si hay algún daño, si hay alguna deformidad, para intentar cosas que pueden corresponder a tortura y después bien ver a quién voy a intentar que hablen conmigo. Y después viene entonces la parte del examen de las personas, de los detenidos que voluntariamente quieran hablar con nosotros y se dejen examinar. Es un examen que sigue reglas que están bien establecidas para cualquier experto en medicina legal. Siempre el examen de una víctima siempre tiene estas distintas fases. Siempre empieza por una entrevista, que es el punto de partida, que va a orientar todo el examen físico. El examen físico siempre tiene o debe tener estas 5 fases: una observación, una descripción de lo que estoy observando, una documentación en un diagrama, en fotografías de lo que he observado, una recogida de evidencias y solo en la parte final un examen clínico final. Por ejemplo, si estoy examinando a alguien que diga que durante la tortura ha sido violada, pues observo, describo, documento, recojo evidencias. Por ejemplo, si me dice que ha sido mordida en un ceño, recojo evidencias para ADN, pero el examen clínico final, el tocar para ver si hay dolor, etcétera, solo después de recoger las evidencias para no crear contaminaciones artificiales. Después hacer los exámenes complementarios que sean adecuados y finalmente una interpretación hasta elaborar el informe final. Claro que tenemos orientaciones para hacer esto. La orientación y el guía principal para el examen de alegadas víctimas de tortura es el Protocolo de Estambul,
un protocolo que nos da los principios para una investigación y documentación efectiva de tortura y de otros tratamientos o puniciones crueles, deshumanos y degradantes, nos da los estándares mínimos que debemos aplicar en estas investigaciones. Es un protocolo que viene ya de 1999 y que hoy está muy bien consignado en la práctica internacional. Y nos da todas las distintas fases y cómo debemos proceder en todas esas fases a lo largo de un examen de víctimas de tortura, desde la entrevista hasta el examen físico. Nos dice cómo debe ser la entrevista, en privado, si la gente está disponible para hablar con nosotros, en un local en donde el detenido se sienta confortable, obviamente sin la presencia de guardias y sin que los guardias saben quién estamos entrevistando, sin nadie más, a no ser cuando necesitamos de un intérprete, como en esta situación, porque no hablaba yo la lengua y necesito de tener un intérprete. Es necesario saber cómo hacer esta entrevista, qué tipo de cuestiones vamos a plantear, qué tipo de cuestiones no debemos plantear. Y por eso quien trabaja en este ámbito, una de las formaciones que debería tener era sobre cómo hacer la entrevista, porque muchas veces si la entrevista no es bien hecha, acaba por ser más perjudicial que benéfica. Hay cuestiones que debemos evitar. Por ejemplo, no debemos evitar cuestiones que orienten la respuesta. Esto ya ha dolido mucho, ¿verdad? Ya estamos dando la respuesta, estamos orientando la respuesta. Ya la persona ya no va a decir que no le ha dolido. Si nosotros estamos diciendo ya ha dolido mucho, ¿verdad? Es mejor preguntar qué ha sentido. Y así no estamos orientando ningún tipo de respuesta. Evitar también las cuestiones cerradas. ¿Quién le ha torturado? ¿Ha sido la policía o los militares? Ya estamos dando solamente dos opciones. Puede no ser ninguna de estas, y la persona no nos va a querer contradecir, entonces hay que evitar cuestiones cerradas. Hay que utilizar cuestiones abiertas. Hay que evitar, por ejemplo, colocar muchas cuestiones en poco tiempo, porque esa es una de las técnicas utilizadas para confundir a la gente durante un interrogatorio, el llevar a la gente a confesar cosas que no quieren decir, preguntar muchas cuestiones rápidamente sin dar tiempo de pensar, y la gente va a sentir que está siendo interrogada de nuevo, y por tanto hay que dar tiempo para que el detenido piense y pueda elaborar su respuesta. Después hay que pensar también que la entrevista no es solamente escuchar las palabras, es también observar toda la expresión corporal, los gestos, las actitudes. Hay mucha información que se extrae de esta observación. Y entonces, en cuanto estamos hablando, ver las expresiones faciales, la expresión corporal, el tonido de la voz, los gestos, las alteraciones emocionales, esto puede permitir tener una comprensión mucho más global de la realidad. Y después es necesario también saber todas las distintas fases y las distintas cuestiones que tenemos que preguntar. El protocolo de Estambul nos da todo esto, nos da la orientación de un guión, de qué tipo de cuestiones, por qué orden las debemos plantear para que sea una secuencia lógica. Pero lo que sí quería llamar vuestra atención es que para una cosa que muchas veces no lo veo ocurrir en la práctica, es que un detenido que estemos observando a las 8 de la tarde nos merece la misma atención, el mismo cuidado que un detenido que hayamos entrevistado a las 8 de la mañana. Yo sé que muchas veces cuando estoy dentro de una prisión, al final de 3 o 4 entrevistas, ya sé lo que el detenido va a contar después, porque la historia es repetida, todos pasaron por lo mismo, los actos son siempre similares. Y claro, no voy a interrumpir y digo, eso ya lo sé, pase adelante, porque la gente está contando su historia y merece tanta atención cuanto el primero que estaba contando su historia. Y por tanto, debemos dar a la persona siempre la misma atención, mismo que ya saibamos lo que nos va a contar de seguida, porque ya lo escuchamos de otros detenidos. Y sobre todo, nunca forzar a alguien que estemos entrevistando a hablar sobre algo que lo haga sentir desconfortable. Hay un principio médico fundamental que es el primum non nocere, y por tanto debemos evitar a todo el costo causar daños, y si vemos que la persona está reviviendo sus experiencias traumáticas, que está entrando en sufrimiento, es mejor parar la entrevista, parar por ahí, que estar causando daños adicionales, y eso nunca lo debemos hacer. Hay también que tener la conciencia que utilizar intérpretes siempre significa una pérdida de información. Yo lo veo muchas veces. Primero porque los intérpretes también se cansan a lo largo del día. En el principio traducen todo, más tarde ya no traducen una parte de las cosas. Yo tengo la ventaja que hablo varios idiomas, hablo 6 idiomas, y entonces muchas veces eso me permite, cuando estoy con el relator, por ejemplo, ahora cuando fuera aquí la visita en Argentina, él no habla español, pero habrá intérpretes para traducir las cosas, pero yo muchas veces, como hablo la lengua, estoy viendo que al final de unas horas el intérprete ya no está traduciendo toda la
cuestión y tampoco ya está traduciendo toda la respuesta y algunas veces incluso ya empieza inventando porque ya conoce las respuestas y contando la historia para adelantar camino y ver si termina. Entonces, utilizar intérpretes, tenemos que tener esta idea, siempre significa perder un poco de información. Pero si estamos utilizando un intérprete, no debemos hacer como en esta foto, en que el relator está mirando al intérprete y la víctima está mirando también al intérprete. La persona, nosotros que estamos interrogando, el intérprete está al lado para servirnos, pero nosotros estamos siempre en contacto visual con la víctima, porque observar, como decía, la expresión, los gestos, etcétera, es fundamental y la víctima es nuestro objetivo aquí y tenemos que obtener la mejor información posible. Evitar también la retraumatización, como vos decía, de la víctima. Es otra parte fundamental en la entrevista. Hay muchas veces una tendencia, muéstreme en qué posición estaba para la tortura, qué tipo de cosas me han hecho. Esto siempre causa una vivencia de nuevo de los hechos y se debe evitar a todo el costo. Y después de esta entrevista, que tendría muchas cosas más para hablar, se sigue entonces el examen físico. Algunas veces en condiciones que no son las ideales. Si yo no estoy seguro que los guardias puedan estar viendo quién estoy examinando, que las cámaras de vigilancia no están absolutamente desconectadas, aunque siempre se quede alguien de la equipe junto de la central de control de cámaras de vigilancia para asegurar que están desconectadas en la área que estamos visitando, pues si tengo que estar utilizando, por ejemplo, luz artificial y examinando a las escuras y a una persona con una coloración cutánea oscura, pues esto es probable que alguna cosa pueda escapar, una pequeña cicatriz, un pequeño hematoma. Entonces, en el informe tendremos siempre que subrayar también cuando las condiciones de examen no eran las ideales, porque pueden explicar que alguna cosa haya escapado. Pero el fundamental es que durante este examen físico pensemos siempre también en la necesidad de algún tipo de tratamiento, de algún tipo de ayuda psicológica, y si no estamos preparados, pues una evaluación psicológica será también fundamental, y la entrada de un profesional de psicología o psiquiatría será fundamental. Para los exámenes físicos, el protocolo de Estambul establece también un conjunto de reglas, la necesidad de examinar en privado, la necesidad de explicar lo que va a ser hecho, de obtener un consentimiento informado, de ser un examen completo. Claro que solo haremos un examen completo si la víctima lo acepta. Por ejemplo, muchas víctimas y los detenidos no les gustan que se examine la región genital, y desde luego si ha habido tortura a nivel genital, muchas veces no les gusta, porque dentro de la prisión siempre es muy estigmatizante para los detenidos que han sido sometidos a tortura a nivel genital, y ellos no les gusta ni que los otros sepan que han sido torturados a ese nivel. Pero hay que les explicar, si no quieren que se examine en ese nivel, no examinamos. Pero eso puede significar que el alcance y el potencial de nuestro informe no sea tan grande, porque podremos no estar visualizando lesiones que estarían ahí y secuelas que reforzarían nuestra interpretación. Pero siempre es su decisión. Y una cosa más que me gustaría de subrayar: nunca estar con un detenido del sexo opuesto sin tener a alguien del mismo sexo del detenido con nosotros. Yo nunca me quedo ni por un minuto solo con una detenida durante un examen. Siempre elevamos intérpretes del sexo femenino y, por tanto, cuando estoy examinando una detenida, siempre tengo conmigo a una persona del mismo sexo de la persona que estoy examinando para evitar cualquier tipo de confusión. Durante este examen físico, pues vamos documentando al mismo tiempo lo que estamos observando, en diagramas, haciendo fotografías. El protocolo de Estambul nos proporciona múltiples diagramas que están disponibles para tomar notas de las lesiones que estamos observando, y claro, fotografar siempre es fundamental. Pero lo que veo aún hoy en día es que mucha gente sigue no haciendo descripciones correctas de las lesiones. Y las descripciones deberían ser casi como una foto. Deberían permitir que otro experto, mismo no estando presente, a partir de esa descripción, pudiera casi reconstruir lo que el otro compañero ha sido observado. Y aquí hay que insistir mucho. Y hay que pensar que la descripción de lesiones en las personas vivas no es solamente estos aspectos, involucra también, por ejemplo, otros aspectos que no observamos en el cadáver: la dolor, la movilidad, el tipo de movimientos, incluso el olor que viene de una herida,
puede dar mucha indicación diagnóstica y hay que saber describir las heridas. Hay que saber también cómo las describimos, considerando la persona en posición anatómica, utilizando la nómina anatómica internacional. Y desgraciadamente, cuando voy muchas veces de servicios en servicios forenses, veo que en muchos servicios la gente, cuando localiza una lesión, no utiliza la nómina anatómica internacional, pero solo los nombres que son más corrientes en su país. Pero hay reglas y hay nombres internacionales que están estipulados y que deberían ser los que utilizamos para que un experto de Francia sea capaz de interpretar un informe de Brasil, para que un experto de Indonesia sea capaz de interpretar un informe de Guinea, porque si utilizamos todos el mismo tipo de descripción y las mismas reglas, esto será comparable, de otra forma no. Así como utilizar los 3 planes, los punteros del reloj, si estamos examinando orificios, cavidades, la zona vaginal, el esfínter anal, etc. Y también cuando sacamos fotos, acordaros siempre que tenemos que hacer fotos del general para el particular. Si hacemos una foto solo de esto, no sabemos en qué región está y después no somos capaces de localizar. Entonces siempre las reglas internacionales para las fotos, tal como cuando hacemos fotos de lesiones que tienen color, pues no podremos hacer fotos sin utilizar una escala colorimétrica, porque las máquinas fotográficas siempre cambian la color, depende del flash, de la iluminación, del tiempo de abertura de la cámara, y solamente sabremos cuál era verdaderamente la color si cuando hacemos las fotos colocamos una escala colorimétrica, porque las alteraciones producidas en estos colores pues nos darán también una indicación de cuál era verdaderamente la color. Que no es nada de muy complicado. Hoy en día está perfectamente descrito, no es necesario inventar la rueda, todo está publicado. Por ejemplo, este es un artículo publicado por un amigo, por Onder, sobre cómo se hace documentación fotográfica, un guía práctico para aquellos que no son profesionales en fotografía forense. No necesito de ser un experto en fotografía forense, pero puedo hacer buenas fotografías si tomo algunos cuidados a la hora de fotografar. Y acordaros que hay lesiones que tienen que ser descritas porque están ahí, pero también algunas veces hay lesiones que deben ser descritas por no estar ahí. Las dos cosas pueden ser significantes y pueden ser importantes. Si la gente me dice que ha sufrido un corte, que ha sangrado mucho y después no tengo una cicatriz, pues la ausencia de esa cicatriz debe ser bien subrayada en el informe, porque naturalmente nos va a mostrar que la historia no está siendo contada de una forma correcta. Y debemos estar preparados también para hacer algunos tipos de exámenes complementarios. Por ejemplo, si la forma de tortura así del teléfono, que es bater con una mano en la parte del pabellón auricular, pues tener un otoscopio es fundamental para ver, por ejemplo, si hay una rotura timpánica. Lo que estoy diciendo para los vivos se aplica perfectamente en el examen de los cadáveres. El estudio debe ser también detallado. Este es un caso observado en Irak. Esta foto es de Michael Polanen, de un amigo. Hemos estado yendo a Irak, él más para los cadáveres, yo más para los vivos, en misiones de Cruz Roja para dar formación en el Instituto Médico Forense, porque en Irak la tortura es una práctica sistemática todos los días. Hay gente en los servicios forenses y en la sala de autopsias también víctimas de tortura. En este caso, por ejemplo, la policía decía que este señor había intentado escapar y al intentar escapar se había caído y había caído sobre una grade metálica desde la altura de un piso. Y por eso estas marcas eran las marcas de la gralla, de la grede metálica en el suelo, pero cuando se hizo la abertura del pie, se ve que había sido víctima de falange, que es bater en la sola del pie con un pequeño stick, que tiene marcas nítidas de falange, y obviamente esto no es de caer como estaba diciendo la policía. Sabéis que también para las autopsias hay manuales internacionales. El manual para las autopsias en estos casos es el manual de Minnesota, que ha sido revisto recientemente, que nos da todas las orientaciones para una autopsia correcta en estas situaciones, pero también para exámenes incluso de restos esqueletizados. Estas, por ejemplo, son imágenes de una intervención que tengo estado haciendo con mi equipo en Mali para Justice Rapid Response. Como saben, Mali hace unos años ha atravesado un periodo de convulsiones políticas. Un antiguo responsable por estas convulsiones ha estado siendo juzgado en el Tribunal Penal Internacional. Empezaron apareciendo algunas balas comunes de cadáveres y el tío alegaba, o su defensa alegaba, que eran víctimas de los conflictos, en que en vez de estarmos criticando deberíamos lobarlo, porque en vez de dejar en los cadáveres expuestos a la acción de los animales y de la fauna, habían tenido el cuidado de sepultarlos. Entonces fuimos ahí para hacer la exhumación de algunas balas y lo que observamos eran
brazos amarrados, piernas amarradas, gente con los ojos vendados y con un tiro en la nuca, gente amordazada y con un tiro en la nuca. Lo que encontramos fueron evidencias claras de tortura y de ejecuciones arbitrarias, y una vez más este protocolo de Minnesota nos da las orientaciones para cuando estén en causa cadáveres o víctimas mortales, y para que consigamos las respuestas que siempre tenemos que intentar responder en cualquier peritaje médico legal. La regla de los 6 Ws. Lo que ha sido hecho, quién lo hizo, cómo lo hizo, en dónde lo hizo, cuándo lo hizo y cómo lo hizo, que son las cuestiones que siempre intentamos responder. Y después, el protocolo de Estambul nos da también las opiniones que tenemos que emitir. Una opinión sobre el origen. ¿Es una lesión de agresión? ¿Es una lesión autoinfligida? ¿Es una lesión debida a fenómenos culturales, a ritos iniciáticos? ¿Es una patología de una enfermedad cualquier que puede dejar señales? Porque, por ejemplo, este señor alegaba que la policía le había torturado, y cualquier experto forense mirando ve que son claramente lesiones autoinfligidas que ha hecho a sí mismo, alegando después que había sido torturado. Ya aquí, estas lesiones que tenemos, pues son lesiones debidas a ritos iniciáticos culturales muy frecuentes en África o en algunos países asiáticos. Ya aquí, por ejemplo, lo que parece casi quemaduras de cigarrillos no es más que lesiones dermatológicas cuando el nivel de limpieza en las prisiones no es muy grande y hay muchos insectos y mucha fauna que se vaya alimentando de la piel de los detenidos. Siempre tenemos que proporcionar las distintas explicaciones. Por ejemplo, en este brazo tenemos esta lesión que casi parece una lesión de defensa. Cuando lo miramos, muy bien, puede ser una lesión de defensa, es característico. O aquí tenemos una marca que parece una marca de inmovilización, de cuando intentamos inmovilizar a alguien. Y todavía no lo es. Y puedo garantizar que no lo es. ¿Por qué? Porque soy yo que me caí en las escaleras yendo al sótano de mi casa, intentando apoyarme en los degrados, pues producí lesiones que después pueden dar distintas interpretaciones. Y por eso siempre tenemos que proporcionar las distintas explicaciones para que el decidor, quien tiene que decidir, esté en la posesión de las distintas explicaciones que pueden justificar ese tipo de lesiones. Dar también una opinión sobre la edad y el tiempo de permanencia de las lesiones, porque la mayoría de las lesiones van a desaparecer con el tiempo. Hoy está perfectamente demostrado científicamente que la gran mayoría de los torturados recuperan sin ningún tipo de secuela física, incluso sin ningún tipo de secuela psicológica. La mayoría de la gente consigue recuperar totalmente. El ser humano es una máquina fantástica y tiene una capacidad de recuperación fantástica, y dependiendo del tipo de tortura, en la mayoría de los casos hay una recuperación total sin quedarse ningún tipo de marca. Algunas veces se quedan marcas, pero en la mayoría de las veces se recupera totalmente. Y al final, una opinión sobre la consistencia o inconsistencia de lo que hemos observado con las alegaciones que son presentadas. El protocolo de Estambul nos da 4 posibilidades diagnósticas. Desde los casos en que las lesiones no son consistentes, es decir, podemos decir que las lesiones o las secuelas no han sido seguramente debidas al trauma que la víctima está alegando, hasta los casos en que son diagnósticas, en que podemos decir que las lesiones que observamos o las secuelas son seguramente debidas a tortura y a lo que la persona está alegando. En la mayoría de los casos apenas podremos decir que son consistentes, que es posible que sean debidas a esos actos, pero que hay otras explicaciones que podrán causar estas alteraciones. Os voy a avanzar una cosa: estas 5 conclusiones tendrán en un futuro que ser reducidas para 4, la 3 y la 4 tendrán que ser fundidas en una conclusión solo, porque no hace mucho sentido lo que está acá, y ya hablaremos de esto. Pero aquí está, desde casos en que no hay ninguna consistencia. Por ejemplo, esto es un caso en un país aquí de América Latina, y esta detenida alegaba que había sido torturada por la policía y quería ser transferida para otro centro de detención, y son claramente lesiones autoinfligidas que ha hecho a sí misma alegando tortura. Aquí se quejaba de haber sido quemado por un guardia, pero se ve que son problemas dermatológicos debidos a las condiciones, a las malas condiciones de higiene de la detención. Esto es en Asia. Y el relator estaba hablando con este señor y me llama: hay aquí un señor que ha sido batido y chicoteado, que tiene muchas marcas, pero no es. Estos son resultados de medicina tradicional.
En Asia, la medicina tradicional, una de las reglas es, para la gente que tiene dolor de espaldas, si hay dolor de espaldas, se frega con una moneda o con un palo en los espacios intercostales y dicen que esto alivia a las dores intercostales. Yo pienso que alivia porque dolerá más esto que las dores anteriores y la gente ya no siente las anteriores. Pero como no hay médicos en las prisiones, muchas veces los detenidos aplican a sí mismos la medicina tradicional. Claro que se ve que no es tortura, porque un torturador no estaría con una fita métrica medindo para que todo se quedara a la misma distancia, paralelo, y se ve que está todo localizado en los espacios intercostales. Pero aquí se ve claramente que las alegaciones no corresponden a la realidad. Y después tenemos todos los otros tipos de situaciones. Si yo veo esta marca y el detenido me dice que ha sido atingido por un bastonazo durante el interrogatorio y que ha firmado porque no quería que le pegaran más, pues yo podré decir que es consistente. Pero no puedo decir que es tortura. Podrá haber ocurrido accidentalmente, incluso podría ir corriendo y haber batido con esa zona del cuerpo contra una superficie contundente. Pero si llego a una situación como esta, pues esto no ocurre tantas veces accidentalmente y aquí estamos perante una situación diagnóstica. Incluso si tengo el dibujo del instrumento utilizado por quien estaba interrogando, pues tengo una situación diagnóstica. Hay casos que son diagnósticos. Esto es en Irak, y en Irak una de las formas habituales de tortura es la suspensión palestiniana. La suspensión palestiniana es con las dos manos detrás de las costas, así, y después suspendiendo totalmente a la persona. Y la mayoría de la gente que les ocurre hace una luxación bilateral de los dos hombros. Una luxación solo de un hombro puede ser accidental, una queda de bicicleta, una queda de moto, muchas veces da ese tipo de lesión. Pero una luxación simultánea de los dos hombros es muy difícil que ocurra accidentalmente y es prácticamente patognomónico de suspensión palestiniana. El problema es que no les providencia ningún tipo de cuidado médico y la mayoría de esta gente se queda con lesiones del plexo braquial y con inmovilizaciones y con incapacidades para el resto de la vida. Otras veces tenemos que hacer raciocinios. Esto es en África. Y este detenido alegaba que había sido torturado quemándole en las espaldas con una machete aquecida al rubro y que después lo quemaron para que firmara una confesión y que él lo había firmado. Si yo veo este tipo de quemadura, ¿yo puedo decir que es tortura? No. Puedo decir que es consistente con las alegaciones, pero no puedo excluir que haya ocurrido accidentalmente, que estuviera ahí una machete caliente y que accidentalmente yo hubiera tocado. Pero si veo lo mismo tipo de quemaduras en las espaldas de un detenido, en las espaldas de otro detenido, incluso con dos quemaduras, no se anda todo el mundo quemando accidentalmente. Y lo que era solamente consistente en un caso, al haber una repetición de padrón lesional, se torna diagnóstico por eso. Por eso todo esto tiene que tener un tipo de raciocinio. Si yo tengo 5 detenidos, todos contando exactamente la misma historia, que fueron interrogados y me describen la misma sala de interrogatorio, el mismo sillón, el mismo cuadro en la pared, la misma color de las paredes, el mismo tipo de gestos, etc. Y no se conocen uno a los otros. Estos son evidencias también. No estará toda la gente inventando, y si ni se conocen, están describiendo exactamente lo mismo sitio, los mismos procedimientos. Estos son también evidencias que deben ser tenidas en consideración. El problema de la datación, que tiene aquí siempre límites, y ya sabemos sobre todo que las coloraciones de las equimoses es algo de muy dudoso, más útil, por ejemplo, es la parte de crecimiento de las uñas. Y después un examen físico completo, siempre en la piel muchas veces se quedan marcas, que con el tiempo desaparecerán, pero si tenemos la suerte de examinar en una fase precoz, mira, por ejemplo, aquí los Fenbelts, que son estas especies de esposas de plástico que andan en la policía, están perfectamente marcadas aquí en las espaldas de varios detenidos, incluso haciendo el mismo look de las esposas. Aquí otro tipo de tortura, por ejemplo, muy utilizada en algunos países, con una machete batiendo de fuerte contra la piel, y aquí veis que está dibujado el propio aspecto de la machete que está aquí en el suelo. El problema es que esto desaparece en 15 días, 3 semanas, la piel deshidrata y esta marca desaparecerá por completo sin dejar ningún tipo de señal. Por eso incluso nos permite tener una idea de hace más o menos cuánto tiempo ha sido producido. Marcas de suspensión por los brazos, un tipo de tortura que hoy en día es muy utilizada y que mucha gente aún no sabe identificar. No sé si conseguéis ver que hay aquí unas pequeñas marcas muy superficiales, todas a la misma distancia.
Isto que é choques elétricos por taser, amarrando el detenido al sillón, y se va dando choques, lo que es muy doloroso, pero tiene la ventaja que en 2 semanas, 3 semanas, estas marcas desaparecen y no se queda ninguna evidencia que esta forma de tortura haya sido utilizada. Tiros en las piernas, perdón, también muy utilizado en muchos países. Esto ha sido en un país de Asia. Y cuando estábamos mostrando el informe final al gobierno, el ministro de Defensa me atacó, me dice: usted está diciendo que nuestros policías torturaron a la gente con tiros en las piernas, cuando debería estar elogiando a los policías, porque esto fue gente que intentó escapar, y cuando intentaron escapar, en vez de matarlos, pues tuvieron el cuidado de disparar a las piernas. El problema es que cuando le muestro algunas fotos como esta, de 3 tiros de dentro para afuera, en 2 incluso las balas aún estaban dentro porque no habían salido, a corta distancia, yo le dije: mire, no entiendo cómo hacen eso, porque o el policía va corriendo al lado del detenido y dando los tiros a corta distancia al mismo tiempo, o si no, no es posible hacer este tipo de lesión. Y todo esto tiene que ser entonces perfectamente interpretado. Desgraciadamente, algunas veces no providenciando cuidados médicos. Por ejemplo, acá tenéis ya un tiro en la pierna totalmente infectado. Este señor incluso lo removemos para un hospital, pero acabó muriendo porque la infección ya estaba tan espallada que no fue posible hacer nada. Tortura a nivel genital, como vos dice, cuando miráis un atlas de tortura hay miles de fotos. Yo tengo miles de fotos de casos de tortura y tengo muy pocas fotos de tortura a nivel genital, porque habitualmente a los detenidos no les gusta que examinemos, y aunque autoricen que examinemos, habitualmente no autorizan que fotografamos, y solo fotografamos con su autorización, como es obvio. Otro tipo de tortura muy utilizada en algunos países, sobre todo cuando hay sobrelotación prisional: cortar los tendones de Aquiles, porque si cortamos los tendones de Aquiles, la gente ya no va a andar, y si se cortan los dos, esta gente solo pasa a moverse así, y entonces no van a poder correr, no van a poder escapar, y es una forma simultáneamente de torturar y de mantener el control y evitar que la gente escape. Los pies siempre son uno de los segmentos corporales más utilizados para tortura, o partiendo todos los osos de los pies con un palo, o partiendo solo los 2 dedos grandes de los pies, porque con los 2 dedos grandes partidos ya es difícil caminar y ya será difícil correr. Aquí quemaduras de cigarrillos en los pies, amputaciones, esto mucho más frecuente en el Medio Oriente, es una forma de tortura muy utilizada en el Medio Oriente, la amputación de dedos de la mano o amputación de los dedos del pie, y otro tipo de prácticas también muy frecuente: tiros en los pies. Y aquí voy a decir incluso el país, porque está en el informe de Naciones Unidas. Esto es en Nigeria. Y en Nigeria, lo que la policía hace cuando prende a alguien, la primera cosa que hace es darle un tiro en el pie, incluso antes de preguntar el nombre. Y después la gente ya sabe lo que espera y o firma y hace lo que quieren, o si no, la cosa va complicando. El problema es que no hace ningún tipo de tratamiento, y o la cosa se cura por sí misma, o si no, se quedan con secuelas absolutamente dramáticas y con handicaps para el resto de la vida. Incluso aquí vi una cosa que nunca pensé que fuera posible. Esto es en una celda de detención, en una escuadra de la policía en Lagos, en Nigeria. Nadie tiene la cara tapada, porque me pidieron todos para que mostrara esta foto cada vez que hablara de este asunto, y no tapara las caras. En Naciones Unidas me han autorizado a utilizar la foto, por eso nadie tiene la cara tapada. Y me llamó la atención para este señor que está aquí en el suelo. Yo lo estoy aquí examinando, y cuando miro el pie, pues veo esto que nunca pensé que era posible. Este es un pie saponificado, y andando el tiro acá, el pie está muerto, se ha saponificado por la temperatura y la humedad de la celda, agarrado al resto de la pierna por una zona de tejido, con una reacción inflamatoria crónica que se ha quedado felizmente aquí circunscrita a este segmento corporal, pero con dolores terribles, y así estaba hacía 3 meses. Otros pies dentro de la misma celda, de aquí saqué larvas de miñocas, de moscas que se estaban alimentando de este pie en gangrena. Pero lo que quería subrayar es esto: vos mostré casos en que hay evidencias, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho que no detectemos ninguna evidencia física o psicológica de tortura no excluye por sí mismo que no haya ocurrido tortura física o psicológica. Y claro que las peores secuelas siempre son las que están en la mente. Pero deciros también que esta distinción que encontramos en todos los libros entre tortura física y tortura psicológica es una distinción absolutamente artificial. No hay ningún tipo de tortura física que no tenga una componente psicológica, y no hay ningún tipo de tortura psicológica que no tenga una componente física. Y desde luego, lo que os he dicho, pues acima de todo no hacer daño, y si vemos que causamos daño, pues es mejor no hacer nada que seguir insistiendo.
Otra cosa fundamental es siempre mirar los informes médicos de los sitios de detención, porque muchas veces encontramos situaciones de que los informes están falsificados. Este es el informe médico de un detenido que he observado, que estaba relleno de marcas de tortura, y el informe decía sin traumas, sin lesiones, sin traumas, sin nada, y nada estaba registrado. Como os dije, el relator visita todos los sitios de privación de libertad, no solamente prisiones, pero, por ejemplo, establecimientos psiquiátricos de internamiento compulsivo, o até incluso otro tipo de cosas. Esto es en Ghana. Ghana es un país con problemas tremendos, tiene 22 millones de habitantes y solo tiene 11 psiquiatras para todo el país. Entonces la población, cuando tiene un familiar con problemas psiquiátricos, los llevan para lo que se llaman los campos de fe. Hay campos de fe por todo el lado en Ghana. Pagan un tanto y los tratamientos es agrilletonar la persona a un árbol o en una celda como estas de los animales, y la gente se queda agrilletonado al árbol durante 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, hasta que la enfermedad psicológica se vaya y desaparece, lo que raramente ocurre, y la gente puede acabar viviendo el resto de su vida en estas condiciones. Incluso niños. Este es un niño con 7 años y estaba viviendo así desde hace 4 años, agarrado a un árbol, y siempre están así, llueva o hace sol. Felizmente en Ghana la temperatura es siempre buena, hace un mes, 1 semana de jejún cada mes, y así se espera que las cosas pasen. Y este niño estaba viviendo así porque tenía epilepsia, y en Ghana epilepsia es considerada una enfermedad mental, y entonces uno, si tiene la infelicidad de tener epilepsia, corre el riesgo de pasar el resto de su vida en estas condiciones. Esto no es tortura, pero es un tratamiento cruel, deshumano y degradante, y el gobierno sabe que estos campos existen y no hace nada para cerrarlos, y por eso está dentro del mandato del relator especial. Es por eso que es fundamental dar formación a la gente sobre este tipo de cosas, cómo utilizar el protocolo de Estambul, pero formación también con una componente práctica, no puede ser solo con una formación teórica. El protocolo de Estambul está ahora en revisión, habrá un nuevo modelo del protocolo de Estambul en breve, y os incito después a hacer algunos workshops sobre la aplicación del nuevo modelo de protocolo de Estambul, así como el protocolo de Minnesota, como os he dicho, tiene una nueva versión que se ha publicado en 2016, Morris y yo tivemos el gusto de incorporar la equipe que ha escrito el nuevo protocolo de Minnesota, y se está haciendo ahora mucha formación. Esto, por ejemplo, fue un curso en Timor-Leste, este es un curso en Palestina que estuve dando sobre la aplicación del nuevo protocolo de Minnesota, enseñando algunas técnicas, porque hay técnicas que si no las utilizamos durante la autopsia, pues nos pueden pasar al lado situaciones de tortura que son fundamentales, que pueden ser menos elaboradas, pero, por ejemplo, este tipo de disección en las espaldas es fundamental para detectar lesiones que de otra forma me escapan. Y deberemos saber cómo hacer estas autopsias y cómo hacerlas incluso cuando las condiciones no son las ideales, y tenemos que improvisar y hacer autopsias como estas en Filipinas, que estoy aquí en Filipinas haciendo, en donde no hay salas de autopsias y es necesario improvisar en este tipo de condiciones. Y para terminar, recordaros que el protocolo de Minnesota y el protocolo de Estambul no son protocolos fixos, que tenemos que sabernos adaptar a las distintas condiciones, y que obviamente un examen médico habitualmente no consigue probar tortura de una forma conclusiva, pero nos da muchas indicaciones sobre si las lesiones son consistentes o no con tortura. El examen médico es solamente una parte de la fotografía que el magistrado, que el decisor va a tener que conjugar con todas las otras informaciones. Y es esto hoy que todas las grandes organizaciones internacionales hacen, mucha formación sobre esto. Participar en estas misiones es siempre muy gratificante. A veces no es el caso de Argentina, pero a veces tenemos que dormir en este tipo de hoteles, que ducharse en el río, pero no es compensador del punto de vista económico, pero del punto de vista espiritual es muy gratificante. Se crean amigos un poco por todo el lado, y lo fundamental es continuar insistiendo. A mí me gusta mucho esta frase de insistir, persistir, resistir y nunca desistir, sobre todo nunca desistir. Sabremos que la tortura va a continuar ocurriendo, pero yo soy optimista por naturaleza y pienso que cuanto mejor nuestra intervención, seguramente que, como decimos en Portugal, días mejores verán, y esos días no son necesariamente sábados, domingos y feriados, pueden ser todos los días y no solamente estos. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, doctor Duarte Nuno Vieira, por su visita, por su exposición sobre la investigación y documentación de torturas y malos tratos. A continuación, vamos a disponer de 20 minutos para que ustedes puedan realizar las preguntas
Ya tenemos 2 colaboradores, aquí adelante y al medio con micrófono. Basta que ustedes levanten la mano para realizar la pregunta. Hablo todo en español, ¿no? Bien, tenemos una aquí. Buenos días. Una consulta. Cuando llegan a un estado y encuentran una cárcel con torturas o hacinamiento y demás de los presos, ¿qué tipo de recomendaciones hacen con respecto al estado o a esa cárcel? Y si después controlan que haya un tipo, se haya mejorado eso que encontraron, digamos. Muy bien, yo no dije algunas cosas porque el tiempo era poco. El relator especial de Naciones Unidas solo entra en un país cuando el país autoriza. Siempre necesita del permiso del país para entrar. Cuando entra en el país, el gobierno sabe cuándo va a entrar y cuándo va a salir, pero no sabe qué centros de detención visitará. Las visitas son totalmente aleatorias y en un orden que no sea lógico. Por ejemplo, hoy se está en Córdoba, mañana se va a Ushuaia, el día siguiente se vuelve al lado de Córdoba, después se va al norte, después se va al centro. Ese sea un circuito que sea ilógico para evitar que las autoridades saben más o menos en dónde se va en el día siguiente. Claro que algunas veces imaginarán que siempre intentan producir algunas alteraciones, y en algunas visitas hemos quasi identificado que los servicios secretos estaban acompañando, porque quasi que ya los conocíamos de ver siempre las mismas caras independientemente del sitio del país en donde estuviéramos. Pero por tanto se sabe en dónde va, pero se sabe cuándo está, pero no se sabe qué visita. Y cuando está dentro del país tiene el derecho de acceso a todo el centro de privación de libertad a cualquier hora del día o de la noche sin anuncio previo. Todo el centro de privación de libertad en donde una persona pueda estar contra su voluntad es objeto del ámbito del mandato del relator. Entonces hablo de escuadras de policía, de instituciones tutelares de menores, de centros de psiquiatría, de internamiento compulsivo, de prisiones de alta seguridad, de prisiones militares, de todo el tipo de centro de privación de libertad. Al final de la visita siempre hay una reunión con todo el gobierno. Hay una reunión cuando entra, por ejemplo, el próximo lunes habrá reuniones con el gobierno de Argentina, con el presidente, con los ministros, sobre todo con los ministros de esta área, de justicia, de policías, de salud, etcétera, para ver cuál es la política gubernamental, cuál es el conocimiento que las autoridades tienen de la situación, qué es lo que están disponibles para hacer, qué es lo que quieren cambiar, cuál es el conocimiento que ya tienen. Y en el final de la visita hay otra reunión con todo el gobierno en donde se da un informe preliminar de las conclusiones de la visita. Es solamente un informe preliminar. En 3 meses se manda un primer informe escrito con las condiciones, con las conclusiones y las recomendaciones de lo que debe ser alterado. De lo que debe ser alterado en legislación, de lo que debe ser alterado en las reglas de funcionamiento, de lo que debe ser alterado en espacios físicos, de lo que debe ser encerrado o mudado. Me acuerdo, por ejemplo, cuando fue la visita a Uruguay en el tiempo del presidente Mujica, cuando le presentamos el informe final, él se quedó tan admirado con lo que vio que en la semana siguiente, sin esperar por el informe de Naciones Unidas, ha decretado el encierramiento inmediato de las peores prisiones de Uruguay. Ha mandado libertar los detenidos por delitos pequeños y transferir para otras prisiones los detenidos por delitos más graves, y ha mandado construir 2 prisiones nuevas. Porque incluso a veces el gobierno tampoco tiene muchas veces un conocimiento completo de lo que está pasando. Porque claro, si un ministro visita una prisión, habitualmente que le enseñan la parte que ha sido renovada, que está perfecta, que está muy bien, y no visita las partes que están mal. Por tanto, incluso a veces para el gobierno es una sorpresa. Para el presidente Mujica lo que enseñamos fue una sorpresa completa, no imaginaba que eso ocurría en su país. Pero como decía, al final de 3 meses se produce un primer informe escrito. Ese informe es enviado al país a nivel confidencial para que el país pueda comentar y decir hay una interpretación aquí que no está correcta, esto ya fue arreglado y ya está corregido, esta situación no es así, hace sus comentarios y después se elabora el informe final, y ese informe final es presentado a la Asamblea General siguiente de Naciones Unidas conjuntamente con la respuesta del gobierno para que sea una imagen totalmente independiente. Hay recomendaciones, como dice, a nivel legislativo, a nivel de intervención, a nivel de formación de
personal de policía, de magistrados, de lo que sea. Después de esto, hay las llamadas misiones de follow-up, es decir, otras equipes virán más tarde. Habitualmente esas equipes de follow-ups son lideradas por antiguos relatores especiales para la tortura que visitan algunos años después los mismos países para ver hasta qué punto las recomendaciones fueron seguidas o se quedó todo igual y todo exactamente en la misma. Muchas veces son seguidas, otras veces se queda todo igual. Como sabemos, Naciones Unidas lo único que tienen es una intervención en la capacidad moral. No pueden imponer a un país las modificaciones, pueden recomendar, y a nadie le gusta quedarse mal en la fotografía y en la Asamblea General de Naciones Unidas, pues que se ha dicho que no ha hecho nada. Y por eso, en muchos casos, hay el seguimiento de muchas de las recomendaciones que han sido hechas. Y siempre también, durante estas visitas, siempre tiene aspectos positivos, porque obviamente en los países más complicados, en donde la situación es peor, cuando autorizan la entrada del relator especial, ya intentaron mejorar un poco el panorama, poner servicios de baño en las prisiones, poner agua canalizada, poner unas cobijas, cambiar los dormitorios. Eso ya es positivo, porque por lo menos esas mudanzas ya se quedaron. Siempre habrá también, cuando identificamos un caso u otro de tortura, siempre habrá casos en que habrá procesos judiciales y en que los agentes de tortura serán condenados, porque si los identificamos, pues no habrá razón para que no procedan. Eso también servirá de alarma a los otros que la impunidad no es total y que aunque haya alguna impunidad en el país, algún día podrá haber una visita y algo se podrá detectar. Cuando empecé a participar en estas misiones en 2004, al principio siempre me quedaba un poco preocupado porque pensaba, se gasta aquí una tremenda cantidad de dinero, porque a veces es caro hacer estas misiones. Yo que sé, cuando fuimos para México tuvieron que venir coches a prueba de bala desde Estados Unidos porque circular en algunas zonas era particularmente problemático, sobre todo en las zonas de carteles de droga. Fue una misión carísima. Yo siempre pensaba, se gasta toda esta cantidad de dinero y al final probablemente todo se queda igual. Pero con el tiempo aprendí que no es así. Nada se queda igual. Siempre hay renovaciones que son introducidas, siempre hay alteraciones legislativas que serán introducidas, por mínimas que sean, siempre se salvan vidas. Ese señor no lo conseguimos salvar, pero en muchos otros casos, gente que encontramos en condiciones tremendas, conseguimos salvar esas vidas. Y basta salvar una vida probablemente para ya justificar una misión. Entonces siempre hay resultados positivos que resultan de estas visitas y que justifica que se mantenga este esfuerzo. Además, para mucha gente que a veces está ahí hace 10, 15, 20 años sin recibir nunca ninguna visita, pensando que el mundo se ha olvidado de lo que está pasando en ese lugar, que surge una misión que vaya a investigar y ver lo que se pasa y extraer por lo menos la esperanza. Yo siempre digo que la cosa que más nos distingue de todos los otros seres vivos no es la inteligencia, es la esperanza, lo que más nos distingue, la capacidad que tenemos de generar esperanza en este tipo de situaciones. Doctor, le voy a pedir que siempre mantenga el micrófono cerca de su boca para que puedan escuchar todos. Una pregunta, perdón, no sé quién estaba antes. Sí, tengo una pregunta allá al fondo. Acá. Aquí. Bien. Bueno, doctor, buenos días. Un gusto conocerlo. Yo soy el comandante principal médico de Gendarmería. Soy jefe de la División Medicina Forense de Gendarmería Nacional, de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses. La pregunta puntual era, ¿qué experiencia tiene usted, en su vasta experiencia, acerca de las muertes en custodia? Nosotros en Argentina no tenemos la problemática quizá que usted ha mostrado en las diapositivas, pero sí tenemos y nos llegan muchas causas acerca de detenidos que aparecen ahorcados en las celdas. Y le aseguro que para nosotros es sumamente difícil establecer, no sé por qué raro mecanismo, establecer si esas muertes han sido producidas por un homicidio o realmente se ha tratado de un homicidio. No sabemos si se usa algún tipo de sustancia, todavía no hemos visto ningún caso, o quizás no hemos ahondado en la investigación como debiera ser, pero quería saber si ustedes tenían algo escrito o alguna experiencia acerca de las muertes que se producen dentro de las celdas de los servicios penitenciarios. Muchas gracias, doctor. Esta es una cuestión muy pertinente y que preocupa a todos los países del mundo. Las muertes en custodia siempre son una circunstancia muy problemática porque además siempre deja una inquietud
en la familia y en la gente siempre una intranquilidad sobre lo que habrá pasado. Es por eso que hay una recomendación de Naciones Unidas, pero también de otras instituciones, que las muertes en custodia siempre deben ser tratadas como una escena de crimen. Por ejemplo, en mi país, en Portugal, yo fui durante 17 años el director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Portugal entre 1996 y 2013. Y lo que tenemos en la ley es que cualquier muerte en custodia es tratada como una escena de crimen. Siempre hay una investigación, siempre hay un aislamiento del local, una investigación por la policía, la presencia del experto médico, etc. Claro que algunas veces nos quedamos con dudas, pero quiero decirle que Cruz Roja ha producido un documento muy útil sobre la investigación de muertes en custodia. Seguir los procedimientos, y probablemente Morris hablará hoy y podrá hacer una pequeña referencia a esto. Seguir los procedimientos que están en esas recomendaciones es lo ideal. Si uno sigue esos procedimientos, pues podrá presentar conclusiones que son científicamente fundamentadas, que en algunos casos siempre nos quedaremos con una pequeña duda si esto ha sido mismo suicidio o no. No voy a excluir que no ocurra, porque habrá casos en que llegar a una conclusión absoluta puede ser difícil, pero si seguimos esos procedimientos que están indicados en este manual, que incluso está publicado también en español, con las distintas fases, los distintos procedimientos, desde el examen de local hasta los procedimientos de autopsia, el tipo de muestreo que se debe hacer, el tipo de exámenes complementarios que se deben hacer. Sería una charla también bastante interesante, Morris y yo la damos muchas veces sobre esto, pues eso sería algo de muy útil. Yo tengo aquí ese manual en mi ordenador, en soporte informático. Si quiere, tener mucho gusto en darle este manual, son 40 y pocas páginas, sobre cómo hacer en situaciones de muerte en custodia. Pero está escrito, está publicado las distintas fases y si las seguimos, hemos hecho lo mejor que podemos hacer. Si algunas veces nos quedamos con dudas, eso siempre ocurre en la práctica pericial, como sabemos. Ni siempre en todos los casos las cosas son blancas o negras, siempre habrá algunos casos con una zona de gris en donde no podremos llegar a una conclusión taxativa y completa. Bien, había una pregunta aquí adelante. Nos restan 6 minutos de tiempo para preguntas. Muy estricto. Muy bien. Mucho gusto, doctor. Yo no pertenezco en este momento porque ya soy muy viejita. Pues está muy bien porque nada. Pero he estado mucho trabajando en medicina legal, mucho tiempo. Lo que he observado es que las presentaciones suyas han sido en la mayoría, soy médico legista por supuesto, en la mayoría todas sus investigaciones han estado dirigidas al sexo masculino, en un 99% y en un muy reducido No, referido para que no siga, solo decirle que las investigaciones inciden en prisiones de hombres y prisiones de mujeres. Sí, sí. Por acaso, probablemente las fotos, nunca había pensado en eso, que puso eran más de hombres, pero el relator visita prisiones femeninas, prisiones masculinas, prisiones de menores, todo el tipo de centros de detención. Sí, y sí. procura hacer un muestreo exactamente por igual, para quedarse con una indicación precisa, incluso también centros de mujeres, de víctimas de violencia, porque también están ahí contra su voluntad, por lo que han pasado, también son visitados por el relator especial. Bueno, entonces allí Y lo por dejamos. eso la interrumpí, porque Está no bien. lo había dicho. Allí lo dejamos, pero porque de acuerdo a su presentación, yo sacaba la conclusión de que las mujeres Tiene no un eran tan cuidado también maltratadas, muy que no especial. eran maltratadas en las prisiones, pero sí son maltratadas en la comunidad. Aunque la tortura, y sobre Nada todo la más. tortura física, hay una mayor tendencia para ser más bárbara y más intensa en los hombres que en las señoras, pero ese es otro tipo de discusión. Muchas Ahí gracias. es más la tortura sexual y otro tipo de tortura la que es utilizar. Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Aquí. Ah, bueno, bien. Buenos días, doctor. Soy médica forense del Poder Judicial de Salta. Me interesaba de pronto conocer cómo integran los equipos estos de relatores de la ONU. Bueno, como le dije, hasta 2004 los antiguos relatores, Nigel Rodley y los relatores anteriores, no utilizaban ningún experto médico. Y esto ha empezado por una situación problemática que ha pasado Nigel Rodley, cuando un día ha sacado determinadas conclusiones, porque un detenido ya había dicho que había sido torturado, y él lo creyó, y viendo aquellas lesiones, y no eran lesiones que se veía demostrar más tarde ser lesiones autoinfligidas. Porque claro, el relator no es médico, no tiene conocimientos médico-legales, no tiene por qué saber cómo hacer este tipo de interpretación. Y fue por eso que Manfred Novak, cuando empezó como relator,
por causa de esta experiencia negativa que había tenido su antecesor en una parte final con un caso, ha entendido que sería conveniente que el equipo pasara a integrar siempre un médico forense que pudiera hacer un examen, aunque rápido, a las víctimas y darle algún aconsejamiento, alguna opinión, alguna interpretación pericial sobre las distintas posibilidades, como ese señor que vimos con esas lesiones en las espaldas, que él, si él no estuviera, pensaría que era de tortura, de malos tratos y que eran solamente tratamientos de medicina tradicional. Y es por eso que ha pasado a estar un experto. En el principio éramos 3 expertos participando. Yo, el profesor Derrick Pounder de Escocia y el profesor Hans-Peter Jugend de Dinamarca. Pero Derrick Pounder se ha jubilado, compró una casa en el sur de Francia y ahora nadie lo quita de la playa y del sol, porque después de ver tantos años en Escocia es comprensible que uno no quiera salir del sol. Y el profesor Hans-Peter Jugend ha tenido un traumatismo de bicicleta con un traumatismo craneano, no se siente en condiciones, y empecé siendo yo a acompañarle al relator especial. Algunas veces cuando no puedo ir, vaya un profesor de Dinamarca, Jørgen Thomsen, que irá, por ejemplo, el próximo mes a Ucrania. Yo no puedo ir a Ucrania, y la visita siguiente después de Argentina será Ucrania y él irá. Pero son médicos que se conocen por trabajar en estas áreas, que tienen publicaciones, que tienen intervenciones y que Naciones Unidas invita para participar en las misiones. Habitualmente procura tener un núcleo de 2 o 3 personas para tener una escoja cuando uno no puede ir, pero si es posible mantener el mismo, hay una tendencia para mantener la misma persona porque ya está integrada en la equipa, ya sabe cómo hacer los informes, ya conoce las metodologías de trabajo y facilita mucho las cosas y los contactos. Tenemos tiempo para una última pregunta. Le pido por favor que sea puntual con la consulta. Gracias, buenos días. En ocasión de visitar distintos establecimientos penitenciarios, es alta la resistencia de los guardiacárceles por dejar ingresar a diferentes partes con el argumento de la seguridad propia y de generar un motín interno. Claro. Digamos, bajo ningún punto de vista lo podemos dejar entrar a usted con el personal interno que está alojado, porque esto corre riesgo y después tenemos un motín que va a ser su responsabilidad. ¿Esto cómo lo solucionan habitualmente? Muy bien. Este es un problema que siempre se plantea. Cuando llegamos a una prisión, el primer momento siempre es una conversación entre el relator especial y el director de la prisión, que siempre van a decir: uy, quieren visitar esa área, pero eso es gente muy peligrosa, tendrá que ir un guardia con vosotros porque es vuestra seguridad, es muy problemático, no puede ser. La condición siempre es que cuando entramos en una ala de la prisión, los guardas salen. Los sistemas de videovigilancia son desconectados. Nosotros estamos preparados para esto. Yo hasta hoy estuve en miles de prisiones por todo el mundo. Incluso costumo decir que he pasado más tiempo de mi vida en la prisión que fuera. Pero nunca hemos tenido un problema con ningún detenido. Una vez nos han robado un celular, pero nos quejamos y en 20 minutos el celular estaba otra vez con un pedido de disculpas, incluso un ramo de flores, no sé de dónde vino, pero incluso un ramo de flores para la compañera que habían robado el celular. Pero sí yo ya tuve problemas muy graves con algunos guardias cuando quería ir a algunas alas de la prisión en donde habían escondido la gente torturada y no querían que yo visitara esas áreas. Entonces, estas son las reglas. Cuando entramos y además yo entro con mi equipaje médico, todos entramos con teléfonos, con máquinas fotográficas, lo que habitualmente las prisiones no quieren, pero eso está en las reglas del mandato del relator. Cuando un país autoriza al relator a entrar, ya sabe que el relator, cuando entrar en un centro de detención, llevará con él todo el material que entienda necesario para hacer su visita. Es una capacidad que otros mecanismos de visita no tienen. Por ejemplo, el Comité de Prevención de Tortura no consigue entrar con máquinas fotográficas y con esto. Cruz Roja no puede hacer este tipo de documentación, pero Cruz Roja es también una estructura más independiente con otros objetivos. Pero el relator especial, sus misiones tienen efectivamente esta capacidad ampliada de entrada y de documentar todo perfectamente. Lo que no podemos utilizar es estas fotos para publicaciones. Las podemos utilizar para sesiones públicas de sensibilización, de formación, para enseñanza, pero no para estar publicando, a no ser con un permiso especial. Y como visteis, siempre tapando la cara de la gente, siempre no permitiendo identificación, a no ser cuando haya una demanda expresa de lo detenido, como en esos casos de esa foto, por eso dice el nombre del país, de esa foto de Nigeria. Pero es un problema que siempre se plantea, y por eso también los 2 o 3 primeros días de la presencia del relator especial en un país son de reuniones
también con todas las autoridades gubernamentales. Y ahí que se explica al ministro de Justicia, al ministro de Prisiones, cuáles son las reglas, cómo vamos a entrar, que emita un salvoconducto y que informe todas las prisiones del país. No le decimos a cuáles vamos, pero le decimos mande una orden para todas las prisiones, que cuando entramos los guardias tienen que salir, la responsabilidad es nuestra. Pero también en la misión, habrá visto ahí unos tíos altos y fuertes, nosotros llevamos nuestra equipa de seguridad. Vienen miembros de equipos de seguridad de Naciones Unidas que acompañan las misiones y por tanto cuando estamos, sobre todo en países más complicados, pues cuando vamos a una zona siempre hay 4 o 5 miembros de la parte de seguridad. Naciones Unidas tiene sus equipos propios de seguridad que nos están acompañando y vigilando para que de cualquier forma nadie ocurra con los guardias o con los detenidos. Pero repito, con los detenidos jamás he tenido ningún tipo de problema, porque la gente acepta la visita, saben que venimos con buena voluntad para intentar mejorar la situación, para intentar crearles mejores condiciones y entonces siempre reaccionan muy bien. Al principio muchas veces lo que hay es un problema de comunicación, la gente tiene miedo de hablar y que se sepa que se habló con él. Después lo que ocurre siempre al final es que todos quieren hablar y ya no hay tiempo de hablar con toda la gente. Siempre es una gestión que es un poco compleja de hacer, porque obviamente no podemos estar más que 3 o 4 horas en una prisión y si hay 6.000 personas o 2.000 personas no es posible hablar con todos. Tenemos que escoger un muestreo de gente que pueda servir como ejemplo. Además de hablar con los voluntarios, a mí me gusta siempre hablar con las 2 personas más antiguas que estén en esa prisión, porque habitualmente conocen toda la historia a lo largo de los años, con 2 con un tiempo medio y con 2 de los que han llegado más recientemente, porque son los que tienen más probabilidad de tener marcas, porque acaban de ser incorporados y estuvieron en los tiempos más recientes siendo sometidos a interrogatorio. Entonces siempre elijo también en mi muestreo, a partir de los listados de los detenidos, estas 6 personas, 2 más antiguos, 2 medios y 2 recientes, para tener también una idea de lo que pueda estar pasando. Doctor, para el final, si es posible, ¿tiene una dirección de correo donde el público pueda comunicarse con usted? Claro que sí, ya la puedo proyectar después. Bueno, ¿cómo no? O dictarla si no es muy complicada. Muy bien, o incluso pongo ahí una tarjeta aquí encima y la gente puede... Bueno, pasamos entonces enseguida a la dirección de correo para que ustedes puedan realizar consultas. Por favor, un aplauso, un agradecimiento a la presencia del doctor Duarte Nuno Vieira. Bueno, el imprentero ha usado una letra muy chiquitita. Espera, yo pongo aquí porque está aquí. Un ratito que ya... Aquí está. Letra D. Sería la D de Duarte, N de Nuno, Vieira. Punto, letra P, como de papá, letra PT, como de Portugal, la T, también de Portugal, @gmail.com. Para el final, de manos de quienes integran los comités de organización y científico de este evento, le ofrecemos recibir este presente institucional, un recordatorio de su paso por este congreso, de su visita, el doctor Germán Prado, uno de los integrantes del comité. Muchísimas gracias por su participación.